Una experiencia tan inofensiva como acampar con amigos puede convertirse en un infierno. Hoy les traigo historias sobre los horrores de acampar. Si les gusta mi contenido puedes suscribirte, dale like y compartir. Si tienes una historia, tema en particular que hable, déjala en los comentarios. Sin nada más que decir, los dejo con las historias. Cuando mis amigos y yo decidimos acampar en el bosque aquella noche, estábamos llenos de emoción y una dosis de valentía juvenil que nos hacía sentir invencibles. Habíamos planeado todo, mochilas llenas de provisiones, linternas y una guitarra para cantar junto a la fogata. El camino al campamento fue una aventura en sí misma, riendo y contando historias sobre la supuesta leyenda de la mujer del bosque que, según algunos, se llevaba a los campistas que se atrevían a adentrarse demasiado. La primera parte de la noche fue como lo imaginábamos. Encendimos una fogata bajo un cielo despejado y lleno de estrellas. Las llamas chisporroteaban, lanzando destellos dorados mientras uno de mis amigos tocaba una versión desafinada de Wonderwall. Nos turnábamos para contar historias de terror, cada una más absurda que la anterior, mientras el bosque permanecía en calma, como si también escuchara. Pero poco después de la medianoche, algo cambió. Al principio, era casi imperceptible, un susurro suave que parecía viajar con el viento, pero que no podíamos identificar como hojas ni ramas. Uno de mis amigos, Marcos, bromeó. «Es la mujer del bosque. Seguro viene por ti, Raúl». Todos reímos, aunque su voz tenía un dejo de nerviosismo. La risa murió rápidamente cuando el susurro se hizo más claro, como si varias voces estuvieran hablando al unísono desde la espesura. Intentamos ignorarlo, asumiendo que era nuestra imaginación, pero los sonidos no cesaban. Luego, comenzaron las sombras. Al principio, parecían simplemente los árboles danzando con el fuego, pero había algo extraño en su forma, demasiado definida, demasiado humanoide. Eran tres, inmóviles, al borde del campamento, como si nos estuvieran observando. Nos convencimos de que eran juegos de luces, aunque cada vez que mirábamos, parecía que estaban más cerca. «Esto ya no es gracioso», murmuró Sofía, apretando la linterna como si fuera un arma. La atmósfera se tensó cuando uno de nosotros señaló algo entre los árboles, una luz flotante, como una esfera luminosa que se movía con lentitud, demasiado brillante para ser un reflejo, demasiado estable para ser un insecto. Nos quedamos en silencio, mirándola. Se detuvo un instante y luego desapareció con un destello. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Un crujido seco, como si alguien estuviera pisando ramas a unos metros de nosotros. Marcos se levantó de golpe, apuntando su linterna hacia la dirección del sonido. No había nada. Pero cuando volvió a sentarse, el crujido vino desde el lado opuesto del campamento. Ahora todos estábamos de pie, girando nerviosos con nuestras linternas, buscando sin saber exactamente qué. Y luego sucedió algo que nunca podré olvidar. Mientras tratábamos de decidir si quedarnos o irnos, Raúl desapareció. Un segundo estaba junto a la fogata y al siguiente, no estaba. Lo llamamos frenéticamente, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Apenas un minuto después, emergió del bosque, con los ojos desorbitados y la cara pálida como el papel. «¿Dónde estabas?», gritó Sofía. «No. No lo sé», balbuceó Raúl, temblando. Dijo que había escuchado su nombre, pero que no recordaba haberse levantado o haberse alejado. Solo recordaba un frío extremo y la sensación de que alguien lo miraba desde muy cerca. Para entonces, el pánico había tomado el control. Apagamos la fogata, agarramos nuestras cosas a toda prisa y corrimos hacia los autos. Mientras corríamos, juraría que las sombras nos seguían, moviéndose entre los árboles como si el bosque estuviera vivo. Cuando llegamos a la carretera, nadie habló. La experiencia había sido demasiado surrealista, demasiado aterradora. Al día siguiente, intentamos racionalizarlo,
quizá fue el cansancio, quizá alguien nos estaba jugando una broma. Pero en el fondo, todos sabíamos que no era tan simple. Nunca volvimos a acampar en ese bosque, pero hasta el día de hoy, sigo pensando en las sombras, las luces y la forma en que Raúl desapareció. Y si alguna vez consideras acampar allí, solo puedo decirte esto: si escuchas tu nombre en la oscuridad, no respondas. Historia 2. Cuando decidimos acampar en aquel bosque, ninguno de nosotros esperaba que algo tan peculiar y perturbador pudiera ocurrir. El lugar era hermoso, con altos árboles que formaban un dosel natural y un arroyo cristalino que parecía sacado de una postal. Armamos el campamento cerca de una pequeña colina, emocionados por pasar un fin de semana alejados de la civilización. La primera tarde transcurrió tranquila, caminatas, bromas y una cena sencilla junto a la fogata mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar. Todo comenzó de manera tan sutil que apenas le dimos importancia. Primero fue la comida. Sofía juraba haber guardado un paquete de galletas en su mochila, pero al buscarlo, no estaba. Pensamos que alguien más lo había tomado, pero nadie lo admitió. Luego, fueron los utensilios de cocina. El caso en el que habíamos calentado agua apareció colgado de una rama baja, algo que ninguno de nosotros recordaba haber hecho. Quizá el viento lo tiró allí, dijo Marcos, aunque todos sabíamos que eso no tenía sentido. La cosa se puso más extraña alrededor de la fogata. Mientras hablábamos y reíamos, empezamos a escuchar risitas suaves, agudas, provenientes del bosque. Al principio creímos que era un eco o nuestra imaginación jugando con los sonidos del viento. Pero se repetían. 1, 2, 3 veces, como si algo o alguien nos estuviera escuchando y se burlara de nosotros. ¿Escucharon eso?, preguntó Raúl, mirando hacia los árboles con el ceño fruncido. Seguro son animales, respondí, aunque mi propia voz sonó poco convincente. Cuando decidimos dormir, la sensación de incomodidad seguía ahí, pero nadie quería admitirlo. Sin embargo, las cosas no hicieron más que empeorar. En algún momento de la madrugada, Marcos nos despertó a todos con un grito. Lo encontramos de pie fuera de su tienda, alumbrando con su linterna hacia la nada. Vi algo. Pequeños, como niños, pero no eran niños. Balbuceó, señalando hacia el bosque. Dijo que había visto pequeñas figuras moviéndose rápidamente entre nuestras tiendas, con risas burlonas que lo habían helado hasta los huesos. Nos levantamos, tratando de encontrar alguna explicación. Fue entonces cuando vimos las huellas. Diminutas, demasiado pequeñas para ser de algún animal que conociéramos, y claramente con forma de pies humanos. Estaban alrededor de las tiendas, como si algo hubiera estado rondándonos toda la noche. A medida que revisábamos el campamento, encontramos otra cosa extraña: algunos de nuestros objetos personales, un encendedor, una pulsera de Sofía, el reloj de Raúl, estaban apilados en un patrón extraño cerca de la fogata apagada. Parecían colocados deliberadamente, formando un círculo con símbolos que ninguno de nosotros reconocía. «Esto no es normal», murmuró Sofía, su rostro pálido. Y luego, las luces. Pequeñas orbes de luz comenzaron a moverse entre los árboles, danzando como si nos estuvieran invitando a seguirlas. Nadie se atrevió a acercarse, pero el mero hecho de verlas nos llenó de un miedo profundo e instintivo. Acompañando a las luces, los murmullos regresaron, esta vez más claros, pero en un idioma que ninguno de nosotros entendía. No dormimos el resto de la noche. Nos quedamos sentados juntos, armados con lo que pudimos encontrar, esperando que todo terminara. Cuando finalmente amaneció, recogimos nuestras cosas con manos temblorosas. Fue entonces cuando vimos algo que nos hizo apresurarnos aún más. En la tierra, junto a las cenizas de la fogata, alguien, o algo, había escrito unas palabras. No eran de ningún idioma que reconociéramos, pero al mirarlas, una sensación de vértigo nos invadió, como si esas letras estuvieran cargadas de algo maligno. Salimos de ese bosque sin mirar atrás. Ninguno de nosotros volvió a mencionar esa noche, al menos no en detalle. Sin embargo, todos acordamos una cosa: ese bosque no era un lugar para campistas. No para los que querían volver sanos y salvos. Historia 3. Decidimos hacer ese viaje para escapar de la monotonía y el caos de la ciudad. Éramos 4, Carla, Mariana, Valeria y yo.
El bosque remoto parecía perfecto, un rincón de tranquilidad donde podríamos desconectarnos y relajarnos. Llegamos al mediodía, emocionadas y cargadas de provisiones. Instalamos las tiendas mientras reíamos y planeábamos contar historias junto a la fogata. El atardecer fue hermoso, con tonos dorados filtrándose entre los árboles. Al caer la noche, encendimos la fogata y disfrutamos de nuestra pequeña aventura. Las risas se mezclaban con el crepitar de las llamas, y todo parecía perfecto, hasta que Carla mencionó algo que congeló momentáneamente el ambiente. ¿No sienten como si nos estuvieran observando? Mariana soltó una carcajada. Deja de ver tantas películas de terror. Es el bosque, Carla, todo parece más vivo aquí. Nos reímos y seguimos hablando, pero la sensación se quedó conmigo. La fogata ya no parecía tan cálida, y los árboles parecían acercarse más de lo normal. Entonces empezaron los ruidos. Primero fueron ramas quebrándose en la distancia, un sonido seco que se repetía cada cierto tiempo. Nos convencimos de que eran animales pequeños, tal vez un ciervo o un zorro. Pero los pasos vinieron después. Eran pesados, lentos, como si alguien estuviera caminando alrededor de nosotras, fuera del círculo de luz de la fogata. ¿Escucharon eso?, preguntó Valeria, poniéndose de pie con su linterna en mano. No respondimos. Todas estábamos escuchando lo mismo. Una respiración profunda, baja, que parecía provenir de diferentes direcciones al mismo tiempo. Mariana, siempre la más escéptica, intentó bromear. Es solo el viento. Relájense. Pero entonces Valeria gritó, señalando hacia los árboles. Algo se había movido, rápido, demasiado rápido. Todas encendimos nuestras linternas, enfocando el lugar. Por un instante, vimos la figura, alta, grotescamente retorcida, con brazos y piernas alargados, y ojos que brillaban en la oscuridad como dos carbones encendidos. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Carla, su voz temblando. Nadie respondió. Apagamos la fogata apresuradamente y nos refugiamos en las tiendas, esperando que la cosa se alejara. Pero los ruidos continuaron. Cuando salimos al amanecer, encontramos marcas extrañas talladas en los árboles, símbolos que ninguna de nosotras pudo identificar. Nuestras mochilas estaban rasgadas, como si algo las hubiera abierto con garras. Lo peor ocurrió esa madrugada. Mariana despertó gritando, con las manos en la cara. Me tocó. Algo me tocó la cara, era frío, áspero. No estaba soñando. Eso fue suficiente para que decidiéramos irnos. Empacamos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y comenzamos a caminar hacia donde creíamos que estaba el sendero. Pero nada parecía familiar. El bosque parecía diferente, como si los árboles hubieran cambiado de lugar, formando barreras que nos obligaban a desviarnos. El pánico creció cuando nos dimos cuenta de que estábamos dando vueltas. No podíamos salir. Era como si el bosque quisiera mantenernos allí. Carla comenzó a llorar, mientras Valeria murmuraba algo sobre maldiciones antiguas. Finalmente, el cielo empezó a iluminarse. Seguimos corriendo, empujándonos unas a otras, hasta que vimos el borde del bosque. La sensación de alivio fue abrumadora, pero justo antes de cruzar al claro, algo nos hizo girarnos. Allí estaba. La criatura estaba parada en la línea de los árboles, inmóvil, observándonos. Sus ojos brillaban, pero ya no había hostilidad en ellos. Era como si nos estuviera dejando ir, por ahora. No dijimos nada hasta que llegamos al auto. El silencio era nuestra única forma de procesar lo que habíamos vivido. Solo una cosa nos quedó clara, nunca volveríamos a ese bosque. Historia 4. Había conducido todo el día por una carretera solitaria, con el objetivo de llegar a la ciudad antes de la medianoche. Pero el destino tenía otros planes.
La noche cayó rápido, y con ella, una oscuridad espesa que parecía devorar los faros del auto. Fue entonces cuando escuché el golpe seco, seguido de la vibración en el volante. El neumático había reventado. Me detuve al costado de la carretera, rodeado de nada más que árboles altos y sombras interminables. Revisé el teléfono. Sin señal. Suspiré, resignado, y decidí pasar la noche en el auto. No tenía ganas de enfrentarme a la oscuridad con una linterna y un gato hidráulico. Al principio, intenté mantener la calma. Revisé el mapa offline en mi teléfono, pero pronto el silencio del bosque me distrajo. Era absoluto, opresivo, roto solo por el ocasional crujir de ramas en la distancia. No le di mucha importancia, al principio. Los minutos se convirtieron en horas, y comencé a sentirlo, una incomodidad creciente, como si algo me estuviera observando. Miré por el retrovisor y, al principio, no vi nada. Pero entonces, entre los árboles, distinguí una figura. Alta, encorvada, parecía una mujer con un vestido largo y desgastado que flotaba suavemente, como si el viento la meciera, aunque no había viento. Solo es mi imaginación, me dije. Pero el corazón me latía con fuerza. Cerré los ojos, respiré hondo y me convencí de no mirar más. Hasta que, al abrirlos, vi algo peor, no era una sola figura. Había más, moviéndose lentamente entre los árboles. Eran mujeres, o al menos eso parecían. Sus cuerpos eran delgados, casi esqueléticos, y sus cabelleras negras cubrían sus rostros. El miedo me paralizó. Me hundí en el asiento, con las manos aferradas al volante. Intenté arrancar el auto, pero el motor solo gruñó, negándose a encender. Las figuras se acercaban, rodeando el auto en silencio. De vez en cuando, emitían un murmullo bajo, un cántico extraño y repetitivo que parecía resonar dentro de mi cabeza. Cerré los ojos, pero el sonido no se detenía. De repente, un golpe suave en la ventana me hizo abrirlos. Una de las figuras estaba allí, mirándome. Su mano delgada y huesuda presionó el vidrio, dejando una marca oscura que brillaba con un resplandor débil, como si estuviera hecha de fuego frío. Intenté no gritar, pero un gemido de terror escapó de mis labios. Miré a mi alrededor. Estaban por todas partes, sus rostros ocultos, pero sus murmullos se intensificaban, formando un coro que parecía estirar el tiempo, atrapándome en una noche interminable. Quería correr, pero no había a dónde ir. Y entonces, un destello. La primera luz del amanecer comenzó a filtrarse entre los árboles. Las figuras se detuvieron y, con una rapidez desconcertante, desaparecieron. El bosque quedó en silencio otra vez, como si nada hubiera pasado. Un ruido detrás de mí rompió el hechizo. Una grúa se detenía al costado de la carretera. El conductor bajó, con una expresión tensa. ¿Problemas con el neumático?, preguntó, aunque su voz tenía un deje de preocupación. Asentí, incapaz de hablar al principio. Mientras trabajaba en el neumático, el hombre comentó: no es la primera vez que encuentro a alguien aquí de noche. Siempre hay algo raro en este lugar. La gente dice que está maldito, pero yo no pregunto demasiado. No respondí. Solo quería salir de allí. Cuando finalmente estuve de vuelta en la carretera, no miré atrás. Pero cada vez que recuerdo aquella noche, siento el escalofrío recorrerme la espalda. Puedo jurar que esas brujas me estaban esperando, y sé que si alguna vez regreso, no me dejarán ir tan fácilmente. Historia 5. El día comenzó con entusiasmo. El aire fresco de la montaña llenaba nuestros pulmones mientras subíamos por el sendero, cada paso nos acercaba más a un rincón olvidado de la tierra. Habíamos planeado esta excursión durante meses, buscando desconectarnos del bullicio de la vida diaria. A medida que armábamos las tiendas de campaña y comenzábamos a explorar el terreno, todo parecía perfecto. El cielo estaba despejado y el viento apenas se dejaba sentir. La fogata crujía con calor, y mientras comíamos, nos reíamos de historias tontas, disfrutando del hecho de estar tan lejos de la civilización. Pero, a medida que la noche avanzaba, algo cambió.
Los sonidos, al principio inocentes, comenzaron a perturbar la paz del lugar. Primero fue el crujir de las hojas secas, como si alguien estuviera caminando cerca del campamento. Miramos alrededor, pero no vimos nada. Pensamos que podría ser un animal o el viento jugando con los árboles. Sin embargo, a medida que la oscuridad se espesaba, los ruidos aumentaron en frecuencia. Nos rodeaban. Algo estaba ahí, acechando en las sombras. Fue entonces cuando empezaron a desaparecer los objetos. La mochila de Mark, que había dejado cerca de la fogata, ya no estaba donde la había dejado. La linterna de Ana se había movido unos metros hacia el bosque. Al principio, pensamos que alguien estaba bromeando, pero a medida que las desapariciones se intensificaban, un nudo comenzó a formarse en mi estómago. Después, uno de nosotros vio algo. Ion, el más callado de todos, miró hacia el borde del bosque, donde la oscuridad se tragaba los árboles. Nos dijo que vio a una figura alta y oscura, inmóvil, observándonos desde la distancia. Era como una sombra, dijo, pero sus ojos no podían mentir, el miedo estaba ahí, claro como el día. Todos miramos en la misma dirección, pero no vimos nada más que el vacío de la noche. La tensión se apoderó de nosotros cuando encontramos marcas extrañas en los árboles cercanos. No eran simples arañazos. Eran símbolos tallados, perfectamente formados, que ninguno de nosotros podía identificar. La atmósfera se volvía más pesada con cada minuto que pasaba, y el aire parecía cargado de una presencia invisible que nos observaba. En un intento por mantener la calma, fuimos a revisar las tiendas, pero fue cuando algo verdaderamente inexplicable ocurrió, una de las tiendas fue arrancada de su lugar. No había viento, no había nada que justificara lo que acabábamos de ver. Simplemente, desapareció, como si una fuerza invisible la hubiera levantado y lanzado lejos de nosotros. El miedo nos empujó a reunirnos cerca de la fogata, pero pronto nos dimos cuenta de que la leña que habíamos recolectado no sería suficiente para pasar toda la noche. Mientras discutíamos sobre qué hacer, David, el más valiente de todos, se ofreció a ir al bosque por más madera. No es nada, un par de árboles, y estoy de vuelta, dijo con tono firme. Nos dio confianza. Sin embargo, las horas pasaron y David no regresó. La oscuridad se cernía sobre nosotros. Preocupados, decidimos salir a buscarlo. Seguimos su rastro, pero pronto nos dimos cuenta de que las cosas no encajaban. En el suelo, junto a las rocas, encontramos sus pertenencias, tiradas sin cuidado. Su mochila, su cuchillo, sus botas, pero no había rastro de él. Nadie había escuchado nada, no había señales de lucha ni de huellas en el suelo. Como si simplemente hubiera desaparecido. La niebla comenzó a descender sobre el campamento. Densa, fría, como si el aire mismo quisiera engullirnos. Y entonces las figuras comenzaron a aparecer. Al principio, fueron sombras, moviéndose entre los árboles, esquivas, como si no quisieran que las viéramos. Pero conforme la niebla se espesaba, las figuras se hicieron más claras. Seres de forma humanoide, con contornos distorsionados, sus ojos brillaban con una luz antinatural. Un susurro bajo llenaba el aire, como si nos hablaran en un idioma que no podíamos entender, pero que nos helaba la sangre. Intentamos mantenernos juntos, aferrados a la fogata, pero la sensación de ser observados creció hasta el punto de ser insoportable. Cada uno comenzó a ver cosas que los demás no veían, visiones perturbadoras, momentos de delirio que nos hicieron cuestionar si estábamos perdiendo la cordura o si algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Y fue en medio de todo esto cuando algo mucho más extraño ocurrió. Cuando Ana comenzó a hablar, su voz sonaba diferente, como si algo la estuviera controlando. «Hay algo aquí con nosotros», dijo, mirando a los demás con ojos vacíos. Al principio, pensaron que era el miedo hablando, pero a medida que su rostro se transformaba, como si estuviera poseída por algo, nos dimos cuenta de que no era ella quien hablaba. El terror nos invadió, y el miedo se transformó en pánico. Fue entonces cuando descubrimos lo peor, un antiguo ritual, un sacrificio olvidado, realizado en ese mismo lugar hace siglos. Los símbolos en los árboles, la niebla, las figuras sombrías, todo tenía un propósito. Y lo peor de todo, nosotros éramos parte de ese propósito. Las figuras que nos rodeaban no solo nos observaban, estaban esperando.
Despertamos al amanecer, sin saber cómo habíamos sobrevivido. Las sombras se desvanecieron y la niebla se disipó, pero algo en nosotros cambió para siempre. Nadie habló de lo que sucedió esa noche. Nadie se atrevió a regresar al campamento, y mucho menos a explorar más allá de la zona segura. La experiencia nos marcó para siempre, y aunque nunca dijimos una palabra más sobre lo ocurrido, sabíamos que algo oscuro había despertado en ese bosque. Algo que nunca olvidaríamos. Algo que siempre nos acecharía, aguardando el momento en que regresáramos. Y lo peor, lo más aterrador, es que, quizás lo estamos buscando ahora. Historia 6. La noche estaba clara cuando llegamos al bosque. Un grupo de amigos, aventureros, despreocupados por las historias de desapariciones que circulaban entre los lugareños. Son solo leyendas, decíamos, riendo mientras nos adentrábamos en la espesura. Nadie de nosotros creía en lo que nos contaban, los susurros entre los árboles, las sombras que se deslizaban, las desapariciones inexplicables. A todos nos parecía algo sin importancia, como un buen tema para una conversación alrededor de la fogata. Esa primera noche, todo fue tranquilo. Montamos las tiendas, comimos, nos reímos. La oscuridad que nos rodeaba parecía acogedora, la niebla apenas comenzaba a formarse entre los árboles, y la fogata crepitaba mientras las estrellas titilaban sobre nosotros. Pero algo en el aire me inquietaba, una sensación extraña que no podía explicar. Como si algo estuviera observándonos, esperando a que la oscuridad se hiciera más densa. No lo mencioné. Nadie lo mencionó. Después de todo, no éramos supersticiosos. Al día siguiente decidimos explorar más profundo en el bosque. Caminábamos con ánimo, sin pensar que algo podría salir mal. Pero a medida que nos adentrábamos, todo comenzó a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas, imperceptibles. Un movimiento entre los árboles que no era natural. Un susurro que flotaba en el viento, pero que no provenía de ninguno de nosotros. Y esa sensación de que estábamos siendo observados. No de manera obvia, pero sí de una manera inquietante, como si algo, o alguien, estuviera detrás de cada tronco, entre cada sombra. Cuando decidimos regresar, fue cuando lo notamos. Lily había desaparecido. No se había ido de noche, como algunos pensaron, ni había hecho una caminata en solitario. Su mochila estaba allí, junto a su tienda. Pero ella no estaba. No había señales de lucha ni huellas. Nada. Solo el vacío. Comenzamos a buscarla sin pensarlo demasiado, al principio. Pero la búsqueda se tornó desesperada cuando la noche se empezó a cerrar. La niebla descendió rápidamente, envolviéndonos, y fue entonces cuando comencé a oír esos pasos. No eran de Lily, lo supe al instante. Eran pasos pesados, lentos, crujientes, como si algo grande estuviera caminando por el bosque detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente, pero no había nada. Solo la niebla, espesa, y esa sensación de que estábamos atrapados en algo que no comprendíamos. Fue cuando el grito desgarrador llegó. El aire se llenó de un sonido que me congeló. Un grito que no podría describir, una mezcla de dolor y desesperación, algo tan primitivo que se me metió bajo la piel. Buscamos el origen, pero todo lo que encontramos fueron sombras. Sombras que se deslizaban rápidamente a través de la niebla. Cada vez que intentábamos huir, las sombras se acercaban. Pero cuando nos girábamos para enfrentarlas, no había nada. Solo la niebla. La tensión creció. Algo no estaba bien. Y entonces, entre los árboles, encontramos el altar. Un altar antiguo, cubierto de símbolos que no comprendíamos. Estaba manchado con algo que no podía ser otra cosa que sangre. El aire se volvió más denso, como si el mismo bosque estuviera vivo, respirando alrededor de nosotros. La niebla nos envolvía, se deslizaba entre nuestros cuerpos, como si nos estuviera atrapando. Fue entonces cuando Tom, el más escéptico de todos, propuso algo que parecía completamente absurdo en ese momento: seguir las huellas. Aparecieron de repente, como si alguien, o algo, las hubiera dejado allí a propósito. Eran huellas frescas, como si alguien hubiera pasado por allí hace segundos. Sin pensarlo, seguimos el rastro.
Nos llevó al centro del bosque, donde apareció una casa antigua. Imposible. No la habíamos visto antes, y de alguna manera, estaba allí, como si hubiera surgido de la niebla misma. La puerta estaba abierta. Dentro de la casa, el terror se hizo tangible. Allí, en el centro, estaba el altar, el mismo que habíamos visto en el bosque. Y a su alrededor, símbolos que brillaban débilmente, como si estuvieran vivos. En ese momento entendimos lo que estaba pasando, aunque no queríamos aceptarlo. Estábamos atrapados. No solo en el bosque, sino en algo mucho más antiguo y peligroso. De repente, una grieta apareció en el aire, un portal que se abrió frente a nosotros. Un vacío negro, profundo, que nos llamaba. Y entonces lo entendimos, la entidad que nos había estado acechando, que había atraído a Lily, estaba allí. En ese portal. Nos había estado guiando, manipulando nuestras mentes, arrastrándonos hacia su morada. La casa, el bosque, todo estaba relacionado. Y ahora, el portal nos ofrecía entrar. Pero, ¿entrar a qué? ¿A qué nos estábamos enfrentando realmente? La niebla nos rodeó por completo, y las sombras, que no eran sombras, sino algo mucho más siniestro, se acercaron. Podíamos sentir la presencia de la entidad, algo que nos conocía, que nos había estado observando, esperando el momento adecuado. Recuerdo el silencio absoluto en ese instante, un silencio que nos aplastaba. La sensación de estar atrapado en algo mucho más grande que nosotros, algo que se alimentaba de nuestra desesperación. Y justo cuando creímos que íbamos a ser consumidos por ese abismo, no sé si fue una decisión, o si el miedo nos hizo actuar, pero nos giramos para huir. La salida parecía estar cada vez más lejos. Las sombras nos rodeaban. No sé si lo logramos o si simplemente caímos en la trampa que la entidad había tendido para nosotros. Lo que sé es que, al final, todo se desdibujó. Lo que sucedió después, no lo sé. El bosque, la casa, el portal, todo desapareció, como si nunca hubieran existido. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los susurros en la niebla, y esa sensación de ser observado nunca me deja. Como si algo estuviera esperando, acechando, a que vuelva. Historia 7. Era el tipo de fin de semana que todos necesitábamos. 6 amigos, todos ansiosos por escapar de la rutina, decidieron acampar en un remoto parque nacional, famoso por su impresionante belleza natural. Sin embargo, también era conocido por las historias extrañas que se tejían sobre él. Nadie en el grupo había prestado mucha atención a esos rumores. Después de todo, eran solo historias, ¿no? Llegaron al parque al mediodía, y el paisaje era tan majestuoso como prometían las fotos. Los árboles altos y delgados se alzaban hacia el cielo, sus hojas susurrando suavemente con la brisa. El sonido del arroyo cercano completaba la imagen perfecta. Armamos las tiendas, hicimos una fogata, y pasamos la tarde caminando por el bosque. El aire fresco y la tranquilidad del lugar eran lo único que importaba. Pero, a medida que caía la noche, algo extraño comenzó a ocurrir. Primero, fue solo una sensación. Algo en el aire estaba diferente. Las sombras parecían más profundas, más inquietantes, pero solo durante unos instantes. Los árboles parecían moverse con la brisa, pero cuando los mirábamos con más atención, no había viento. Uno de los amigos, Mark, se rió y mencionó que era solo la imaginación, pero nadie pudo sacudirse la sensación de incomodidad. Después de contar algunas historias de miedo alrededor de la fogata, Isen, el más escéptico de todos, mencionó un antiguo mito local. Hablaba de una entidad del bosque, una criatura antigua que se llevaba a los viajeros solitarios. Una criatura, se rió Clara, probablemente solo son leyendas para asustar a los turistas. Todos rieron, pero el aire se volvió más pesado, y por un momento, el fuego de la fogata pareció vacilar. Nadie dijo nada, pero todos sentimos que algo estaba observándonos. La segunda noche fue aún más inquietante. Mientras dormían, un crujido distante los despertó. No era el sonido de un animal, sino algo mucho más profundo, algo que parecía venir de la tierra misma. En la oscuridad, algunos de ellos aseguraron haber oído susurros,
voces suaves que no podían identificar. Todos miraban al mismo tiempo, pero no había nada. A la mañana siguiente, decidieron salir a explorar el bosque, con la esperanza de despejarse. Caminaban en silencio cuando encontraron algo extraño cerca de un arroyo. Huellas grandes, mucho más grandes que cualquier animal conocido en la zona. No podían ser humanas, pero tampoco parecían pertenecer a ningún animal local. Las huellas seguían un rastro que los llevó hasta una antigua cueva, pero la entrada estaba bloqueada por rocas enormes. Algo las había movido recientemente, lo que sugería que alguien o algo estaba tratando de evitar que entraran. De regreso al campamento, el ambiente ya se sentía tenso. De noche, las sombras parecían más cercanas, y los sonidos del bosque, más extraños. Fue entonces cuando Mark, el más valiente de todos, decidió investigar. «Es solo un animal», dijo, aunque su voz temblaba un poco. Tomó su linterna, y se adentró en la oscuridad, dejando a los demás con una sensación inquietante. Pasaron los minutos, luego las horas. Nadie lo había visto regresar. Decidieron seguirlo. Lo encontraron en un claro cercano, su linterna tirada en el suelo, apagada. Las huellas de lucha eran evidentes. El suelo estaba marcado, como si alguien hubiera sido arrastrado, pero no había rastro de él. Las sombras se alargaban extrañamente, y el aire se volvía cada vez más denso. Buscamos durante horas, pero no encontramos nada. Mark había desaparecido. Esa noche, la confusión y el miedo comenzaron a tomar control de todos. Las horas parecían alargarse, los relojes marcaban tiempos erróneos, y el cansancio se acumulaba en sus cuerpos, pero el miedo no les dejaba descansar. Se despertaban constantemente, creyendo haber oído pasos, susurros, y hasta ver figuras extrañas en la distancia. El tercer día fue el más extraño de todos. Cuando regresaron al campamento, las cosas no parecían estar en su lugar. Las huellas de Mark seguían allí, como si hubiera pasado por el campamento hace poco. Pero, ¿cómo? Nadie había entrado. Las sombras en el bosque, que ya parecían inquietantes, ahora se deslizaban con una conciencia propia, cambiando de forma, de dirección, como si les estuvieran persiguiendo. A medida que se acercaban al claro donde Mark había desaparecido, los amigos comenzaron a ver cosas raras. Clara vio su rostro, reflejado en una de las sombras que se movía entre los árboles. «Mark», gritó, corriendo hacia él, pero al acercarse, la figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Isen, por su parte, escuchó susurros cercanos, palabras incomprensibles, que parecían provenir de la misma tierra. «Escuchad, venid, está cerca». La sensación de que no estaban solos creció con cada minuto que pasaba. La paranoia comenzó a apoderarse del grupo. Se dieron cuenta de que algo los estaba manipulando, algo mucho más antiguo de lo que podían comprender. Una entidad que no solo los observaba, sino que jugaba con ellos, con sus mentes. Las huellas extrañas, las sombras, las voces. Todo formaba parte de un mismo ser. Algo que había estado esperando mucho tiempo. Y ahora, los había atrapado. En ese momento, la verdad comenzó a calar. La entidad no solo estaba observando, sino que estaba tomando la forma de lo que más temían. Clara veía la figura de su hermano perdido, alguien que había desaparecido años antes en circunstancias similares. Isen veía a su madre, cuyo rostro había visto por última vez en una fotografía, hace años. Las imágenes se volvían cada vez más reales. Estaban siendo consumidos por sus peores miedos. El pánico se apoderó de ellos, y pronto se dieron cuenta de que la única forma de escapar era enfrentarse a la criatura. Pero hacerlo podría significar perder algo mucho más valioso que su libertad, su cordura. Cada uno de ellos comenzó a dudar de lo que era real y lo que no lo era. Las rutas cambiaban, las sombras se alargaban y desaparecían, y las voces aumentaban en intensidad. El bosque parecía tener su propia voluntad. En un último intento, decidieron volver a la cueva, a la entrada bloqueada por las rocas. Algo les decía que ahí estaba la clave. Al acercarse, las rocas comenzaron a moverse lentamente, como si una fuerza invisible estuviera empujándolas. El aire se llenó de un pesado silencio,
y la entrada de la cueva se abrió ante ellos, como un portal hacia lo desconocido. Dentro, el aire estaba frío y denso. La oscuridad era total, y solo sus linternas iluminaban el camino. A lo lejos, una figura apareció. No era Mark, ni era ninguna de las sombras que habían visto antes. Era algo completamente diferente, algo mucho más grande y extraño, con ojos que brillaban como brasas. El monstruo estaba allí, esperando. Era su miedo hecho carne. La criatura comenzó a acercarse lentamente. La única opción que quedaba era enfrentarla. No podías escapar. No podías correr. El bosque, la entidad, todo había sido una trampa. A medida que la figura avanzaba, los amigos comprendieron que solo uno de ellos podría salir con vida, si es que alguno lo hacía. Uno de ellos tendría que sacrificar todo lo que era, su humanidad, su cordura, para destruir a la criatura. Pero cuando el enfrentamiento final llegó, nadie lo vio venir. La criatura no atacó. Solo observó. Y cuando los amigos intentaron atacarla, el bosque cambió una vez más. Los árboles se movieron, las sombras se alargaron, y el suelo comenzó a tragarse todo a su alrededor. Esa noche, el bosque recuperó lo que le pertenecía. Y los 6 amigos nunca regresaron. Historia 8. Nos habíamos alejado del bullicio de la ciudad, buscando escapar de la rutina, de la monotonía. El fin de semana prometía ser diferente, lleno de aventuras y momentos de descanso, así que decidimos hacer una acampada en el bosque, lo suficientemente lejos como para no preocuparnos por las responsabilidades cotidianas. Mi grupo de amigos y yo, 6 en total, nos dirigimos hacia un lugar alejado, una pequeña zona boscosa que, según los rumores, albergaba una vieja casa abandonada. Nadie que conociera las historias sobre ese lugar se atrevía a acercarse, y a pesar de las advertencias, estábamos decididos a pasar allí la noche. La casa era famosa por sus oscuros relatos, como si tuviera una historia que jamás quisieran contar. Se decía que en ese lugar ocurrieron desapariciones inexplicables, que aquellos que se habían acercado a la casa nunca regresaron, o regresaron cambiados, con ojos vacíos como si algo los hubiera devorado por dentro. Pero, como siempre, mis amigos y yo no creíamos en esas historias. Yo, especialmente, nunca había sido del tipo que se asustaba por mitos. No creía en fantasmas ni en criaturas sobrenaturales. Para mí, la casa abandonada no era más que una reliquia del pasado, algo que el tiempo había olvidado. Llegamos al lugar al caer la tarde. El sol comenzaba a ocultarse entre las copas de los árboles y el aire fresco ya se sentía pesado, aunque nada fuera de lo común. El primer contacto con la casa fue extraño. Desde la distancia, se veía casi como cualquier otra construcción vieja, deteriorada, cubierta de maleza, pero sin nada particularmente aterrador. Era más bien una imagen triste, como si alguien hubiera olvidado el lugar en el tiempo. Cuando nos acercamos, la puerta principal, en parte caída, se encontraba entreabierta, invitándonos a explorar. Montamos el campamento cerca de la casa. Mientras mis amigos empezaban a hacer la fogata, me quedé un rato en silencio, observando esa vieja estructura que parecía observarnos desde su soledad. Una corriente de viento hizo crujir las ramas de los árboles, y la casa, con sus ventanas rotas y la fachada cubierta de musgo, parecía querer contarnos algo que ninguno de nosotros quería escuchar. Pero, como era de esperarse, mis amigos no prestaban atención a la atmósfera inquietante. Ellos estaban más enfocados en la emoción de la aventura, en las historias que contarían más tarde. Esa noche, todo transcurrió con normalidad. El viento seguía soplando, las ramas crujían, y el sonido de la casa era como una respiración pesada que llegaba a mis oídos. No pude evitar sentir una sensación extraña de incomodidad, pero la dejé de lado. No iba a ser una persona que se dejara intimidar por una casa vacía. Estaba segura de que todo era una cuestión de imaginación. Aún así, no pude evitar mirar varias veces hacia la casa, como si algo dentro me estuviera llamando. La segunda noche fue diferente. Después de una caminata nocturna por el bosque, decidimos acercarnos a la casa para explorarla. A medida que nos aproximábamos, el aire se volvió denso, como si algo invisible lo estuviera comprimido. Los pasos sobre las hojas secas resonaban más de lo que debería. Cada crujido me hacía mirar hacia atrás, como si algo nos estuviera siguiendo. La luna llena iluminaba todo con una luz extraña, lanzando sombras largas que se estiraban y se movían como dedos al viento. La casa, que antes parecía simplemente vieja, ahora parecía más siniestra, como si sus paredes se retorcieran en una especie de contorsión. La puerta de entrada estaba entreabierta,
y al acercarnos, un viento helado nos dio la bienvenida. Al principio, todo dentro de la casa parecía estar en su lugar. Polvo cubría los muebles, telarañas adornaban las esquinas, y las viejas paredes crujían con el paso del tiempo. No había nada raro, hasta que comencé a sentir una presión extraña en el aire, como si algo nos estuviera observando, como si no estuviéramos solos. Mis amigos, ajenos a mis inquietudes, bajaron al piso inferior, pero yo decidí subir las escaleras. Algo me llamó la atención en el primer piso, una puerta cerrada con un candado. Sin pensarlo mucho, tomé una piedra cercana y lo rompí. La puerta se abrió con un sonido sordo, como si estuviera esperando a ser liberada. El frío y el olor a moho me golpearon de inmediato. La habitación estaba oscura, la única luz que entraba era la tenue luz de la luna que se colaba por las grietas en las paredes. En una esquina, me llamó la atención un espejo de cuerpo entero. Estaba cubierto de polvo, pero pude ver mi reflejo. Sin embargo, algo no estaba bien. En el reflejo, vi a mis amigos en el pasillo, pero también algo más. Algo que se movía detrás de mí. Algo sombrío. Mi corazón se detuvo por un segundo y cuando me giré, no había nada. Solo la quietud de la habitación. La incomodidad se apoderó de mí. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que debía salir de allí. Rápidamente, me dirigí hacia el pasillo, pero al dar un paso, noté que las sombras en las paredes parecían alargarse, como si se estuvieran estirando hacia mí. Las voces que pensaba haber oído a lo lejos comenzaron a acercarse, lentas y apagadas, como si alguien, o algo, estuviera susurrando mi nombre. Giré para llamar a mis amigos, pero al hacerlo, mi sangre se heló. En el reflejo del pasillo, pude ver a una figura. Era una mujer. Su cabello largo y lacio caía sobre sus hombros, pero su rostro era completamente blanco, sin ojos, sin boca. Solo una piel suave y vacía que me observaba fijamente. La figura se mantenía quieta, pero algo en su presencia me heló la sangre. De un salto, corrí hacia el salón, donde estaban mis amigos. Ellos me miraron confundidos, sin entender el terror en mi rostro. Les conté lo que había visto, pero no me creyeron. Creían que había sido producto de la oscuridad, de mi mente jugando trucos. Pero en ese momento, escuchamos algo que nos heló a todos, ruidos provenientes del piso superior. Golpes, risas apagadas. Algo se movía allá arriba. Algo que no debía estar allí. Decidimos salir inmediatamente, pero al intentar abrir la puerta principal, ésta se cerró de golpe, dejándonos atrapados en el interior. Intentamos abrir las ventanas, pero algo las mantenía cerradas, como si una fuerza invisible las estuviera reteniendo. Fue entonces cuando la oscuridad en el pasillo se tornó aún más densa. Comenzaron a escucharse pasos, lentos y arrastrados. Miramos hacia el corredor y, a lo lejos, vimos una sombra moviéndose. Algo estaba allí, algo que no podía ser humano. Algo que manipulaba la oscuridad misma. Entramos en pánico. Gritábamos, empujábamos las puertas, intentábamos escapar por todos los medios, pero nada funcionaba. Fue en ese momento cuando, desde un rincón oscuro, vimos una sombra deslizándose rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de la mujer apareció frente a nosotros. De nuevo, su rostro vacío nos miraba fijamente. Sin previo aviso, comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. Su paso era desgarbado, como si flotara sobre el suelo. No era una persona. No podía serlo. Recuerdo haber recordado las historias del pueblo. La casa había sido el hogar de una mujer acusada de brujería, que había sido condenada a morir allí. Se decía que su espíritu quedó atrapado en ese lugar, esperando venganza de aquellos que osaran entrar. Los relatos hablaban de un ritual que debía realizarse para liberarla, pero ninguno de nosotros sabía cómo hacerlo. Nadie sabía cómo. Cuando finalmente llegó el amanecer, logramos salir, pero cuando miramos hacia atrás, la casa ya no estaba como la recordábamos. Los árboles alrededor parecían moverse, y una niebla espesa rodeaba el lugar. El bosque entero parecía intentar esconder la casa, como si nunca hubiera existido. Regresamos al campamento en silencio. Mis amigos insistían en que todo había sido una ilusión, que nuestra mente había jugado con nosotros. Pero algo en mi interior me decía que lo que habíamos vivido no había sido un sueño. Algo oscuro nos había observado, y algo estaba esperando. Yo lo sabía. Algo nos había seguido. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de la mujer. Más cerca. Siempre más cerca. Y al despertar, siento una presencia a mi lado, algo que nunca se va. Historia 9. Era una tarde tranquila de verano cuando decidimos escapar de la ciudad para pasar una noche juntos, alejados de todo.
Mi novia y yo buscábamos desconectar, y el lugar que elegimos para hacerlo era un pequeño lago apartado en el bosque. Sabíamos que allí encontraríamos la paz que tanto anhelábamos, lejos del bullicio, con la única compañía de los árboles y el agua, rodeados de un silencio reconfortante. Llegamos al lago justo antes de que el sol comenzara a ocultarse. La calma del agua era casi irreal, reflejando las nubes que se cernían sobre el cielo y el verdor de los árboles que la rodeaban. Montamos la tienda cerca de la orilla y comenzamos a preparar nuestras cañas de pescar. El sonido de las suaves olas al chocar contra la orilla y el canto lejano de algunos pájaros completaban el escenario perfecto. Las primeras horas pasaron lentamente. La conversación fluía con naturalidad, salpicada de risas y bromas, mientras los anzuelos descansaban en el agua, esperando pacientemente una picada. Todo parecía estar en su lugar. El aire fresco y el cielo teñido de naranja y rosa nos daban la bienvenida a una noche que prometía ser tranquila. Pero, al mismo tiempo, algo sutilmente inquietante flotaba en el ambiente, como si el lugar guardara un secreto que no deseaba ser descubierto. Fue cuando la luz comenzó a desvanecerse que algo extraño ocurrió. La brisa se detuvo repentinamente, y el ambiente se sintió más denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. La serenidad de la tarde dio paso a una inquietud que no podía explicar del todo. Miré a mi novia, pero ella parecía igual de pensativa, mirando al frente, sin decir una palabra. Fue justo cuando el sol se escondió por completo, dando paso a la luna llena, que el lago comenzó a mostrar una extraña presencia. La superficie del agua brillaba con la luz plateada de la luna, pero en lugar de sentirse reconfortante, esa luz parecía tener algo de perturbador. Miré la línea del agua, y fue entonces cuando vi una sombra. Al principio pensé que era solo un reflejo, pero al observar más detenidamente, me di cuenta de que no tenía sentido. La sombra no era parte del paisaje, era algo más. Algo que se movía lentamente bajo la superficie, como si algo estuviera caminando en el fondo del lago. Mi mirada se encontró con la de mi novia. Ella, al igual que yo, había notado lo mismo. ¿Lo ves?, me preguntó, su voz temblorosa. Asentí, incapaz de articular una respuesta. Ambos estábamos paralizados, observando cómo la sombra se deslizaba lentamente a través del agua. No parecía un pez, ni una rama arrastrada por la corriente. Era una figura alargada, humanoide, como si alguien estuviera flotando bajo el agua, moviéndose con una extraña lentitud. Mi mente comenzó a formular teorías improbables, pero ninguna de ellas lograba disipar la sensación de incomodidad. La figura parecía ir en dirección a la orilla. Cada vez se acercaba más, y la sombra, aunque amorfa, parecía tener una forma clara. Se retorcía, deslizándose bajo la superficie como si algo estuviera arrastrándola. No podía explicarlo, pero algo me decía que no estábamos viendo solo un juego de luces o una ilusión óptica. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mi novia se aferró a mi brazo. El aire se había vuelto espeso, la quietud del lugar, opresiva. ¿Qué es eso?, susurró, su rostro ahora palideciendo de miedo. Yo tampoco sabía qué pensar. La sombra se acercaba cada vez más, desplazándose con una lentitud casi agonizante. El miedo se apoderó de mí, y mi instinto me dijo que debíamos irnos, antes de que la figura llegara demasiado cerca. Sin pensar, comencé a recoger las cañas de pescar y a meterlas rápidamente en sus estuches. Mi novia, muda, hizo lo mismo, mirando constantemente hacia el lago. No quería volver a mirar esa sombra, pero mis ojos no podían apartarse de ella. De repente, la sombra comenzó a moverse más rápido. No era un movimiento caótico, sino algo metódico, como si tuviera un propósito, como si estuviera dirigido hacia nosotros. El aire se volvió frío, y el viento sopló, rompiendo el silencio, pero no me dio consuelo. La figura comenzó a ascender, subiendo lentamente a la superficie, como si estuviera a punto de salir del agua. La sensación de que algo fuera de lo común estaba sucediendo se intensificaba. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y fue entonces cuando tomé la decisión. Debíamos irnos. Vamos, por favor,
susurró mi novia, su voz llena de terror. No le dije nada, solo asentí, y comencé a caminar rápidamente hacia la tienda. Pero no llegamos a ella. Un estruendoso ruido proveniente del lago nos paralizó. El agua se agitó violentamente, como si algo masivo hubiera emergido del fondo. El rugido del agua nos dejó sin aliento, y lo único que pude hacer fue apresurarme a entrar en la tienda, cerrando la puerta con fuerza detrás de nosotros. Nos quedamos en silencio, dentro de la tienda, esperando. Afuera, todo estaba tranquilo, pero el miedo no nos dejaba descansar. La sensación de que nos observaban desde el agua era palpable. Miramos hacia afuera, pero el lago parecía calmado de nuevo, tan quieto como antes. Sin embargo, al fondo, en la oscuridad, había una sombra gris flotando sobre la superficie, una figura amorfa que se movía lentamente, como si estuviera esperando, observándonos. Horas pasaron sin que pudiéramos dormir. Cada crujido en el exterior, cada leve sonido, nos ponía alerta, temiendo que algo estuviera acercándose. Finalmente, con el primer rayo de luz, empaqué nuestras cosas rápidamente. No dijimos una palabra. Apenas mirábamos hacia el lago, sabiendo que nunca volveríamos. Pero algo dentro de mí seguía inquieto. Algo en el agua, algo bajo la superficie, aún nos observaba. Al caminar hacia el coche, la sensación de que estábamos siendo seguidos no desapareció. El agua del lago parecía tan tranquila, pero había algo en su quietud que no era natural. Cuando miré por última vez hacia el agua, juraría que vi un movimiento, una sombra que se deslizaba bajo la superficie. Pero esta vez, no me atreví a mirar más tiempo. Nunca volvimos a ese lago. Y aunque los años han pasado, algunas noches, cuando el silencio es profundo, creo oír el suave crujir del agua, como si algo estuviera esperando a salir. Pero nunca me atrevo a mirar, por miedo a encontrar esa sombra nuevamente.